Asambleísta Julio Logroño. Asambleísta Gorky Aguirre. Gracias, señor presidente. Con respecto a la ley materia de la discusión, permítame hacerle algunas consideraciones con la finalidad de que el gran afán de mejorar la educación en el país se consolide no con una persecución, no con el ánimo de terminar con los gremios, sino con el ánimo de consolidar los principios básicos que rigen la educación, que creo yo es la capacitación y la independencia. Lastimosamente, uno de los grandes problemas que ha tenido el magisterio y la educación en el país es la ausencia de capacitación a los maestros por parte del Estado. Yo pienso que es algo que debería ser el puntal de lo que se quiere denominar la revolución de la educación. Sin capacitación jamás va a haber un mejor nivel y sin independencia tampoco va a haber un mejor nivel. Si es que queremos o pretendemos someter a las autoridades de los planteles educativos y a las autoridades provinciales de educación a un sistema coercitivo dependiente del Ministerio de Educación, lo que vamos a conseguir es retroceder en el avance de la educación y convertirlo en un ministerio más de aquellos que se manejan por intereses políticos exclusivamente. Como sugerencia, señor presidente, en el articulado propuesto por la mesa, sugeriría yo que se cambie lo pertinente al libre nombramiento que se pretende hacer como condición de los directivos de las escuelas y de los planteles educativos. En el artículo 6 considero que existe una gravísima inconsistencia. Literalmente dice: los directivos de todos los establecimientos educativos durarán 4 años de sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos de méritos y oposición. Hasta ahí bien, la contradicción viene aquí. Será de libre remoción del Ministerio de Educación. Si es que nosotros estamos garantizando que durarán 4 años en sus funciones y son designados por concurso de merecimientos y oposición, evidentemente no pueden ser de libre nombramiento y remoción, porque eso conlleva una discrecionalidad de la autoridad nominadora que puede cambiarle en cualquier momento al directivo sin un proceso, sin una causa, sino a su libre voluntad, y eso contraría, obviamente, el espíritu del concurso de merecimientos y oposición. Por tanto, debería eliminarse, señor presidente, esta frase en la cual se le permite al ministro decidir sobre la remoción de los funcionarios directivos. En el artículo 8, señor presidente, se establece la derogatoria del literal D del artículo 36 de la Ley de Carrera Docente y se pretende que el jefe de escalafón no sea parte de la carrera docente y que será igual de libre nombramiento y remoción por parte del Ministerio de Educación. Si es que nosotros queremos que exista una independencia en la decisión del jefe de escalafón y si queremos que se maneje con transparencia los ascensos o los cambios de los educadores, jamás podemos permitir que el jefe de escalafón sea dependiente de libre nombramiento y remoción del ministerio o del ministro. Si es que un funcionario es dependiente, claramente sabemos, señor presidente, que no tiene 100% de autonomía en su decisión y al menos si es que es el encargado de evaluar y de decidir sobre las transferencias de los educadores, debemos garantizar un 100% de independencia de estos funcionarios del ministro de Educación, sea cual fuere. Ahora bien, quizá la más importante y la más delicada del proyecto de ley original enviado por el presidente de la República es aquel que contempla en su parte final que los educadores o los maestros, cuando exista una paralización de los servicios de la educación, serán inmediatamente removidos de sus funciones.
Es verdad que existe, señor presidente, la norma constitucional que garantiza que los servicios públicos, como la educación y la salud, jamás puedan ser paralizados. Es verdad que existe esta garantía constitucional y esta prohibición expresa de la norma suprema. Pero sacarla de este proyecto de ley no quiere decir que garantice que no van a ser removidos los maestros en el caso de una paralización plenamente legítima, evidentemente, no por una paralización política. Partamos de que pueden existir protestas muy legítimas por parte de todos los sectores y entre ellos una paralización legítima por parte de la educación. Porque simplemente si es que no se contempla en la ley, señor presidente, y al establecer la prohibición constitucional, sabemos que puede ser regulada mediante decreto por parte del ministro de Educación, o puede simplemente ser reglamentada al interior del ministerio y establecer ahí la forma de la sanción o de la destitución de un educador. Es así, señor presidente, que yo considero que la mejor garantía de estabilidad que se les puede dar a los maestros es establecer en esta ley que en el caso de paralizaciones serán sancionados, sí, pero jamás con la destitución inmediata de su cargo, sino con sanciones administrativas en el caso de que se visualice que existe dolo o una mala intención en el momento de hacer movilizaciones, siempre y cuando exista esa condicionante, garantizar explícitamente en la ley que jamás se destituirá a un maestro por una paralización legítima. No podemos permitir que estas cosas tan sensibles, que han sido vastamente discutidas, y sobre todo, señor presidente, que causan una inseguridad y una zozobra dentro del magisterio ecuatoriano, no del brazo político, sino de los maestros ecuatorianos, no se pueda contemplar regulada en una ley. La ley está precisamente para eso, para regular las disposiciones constitucionales. Y no podemos saltarnos de este paso de la legislación, porque simplemente dejaríamos la puerta abierta para que estas sanciones o este procedimiento de sanciones se quede en libre voluntad del ministro de cualquier época, señor presidente, no solamente del actual. Muchas gracias.